Voces, historias, mundos. En órbita. En órbita. Juan David, mi hermano, muchas gracias por aceptar la invitación para estar en este espacio. Para nosotros es un gusto porque estoy completamente seguro de que se van a tejer unas conversaciones que nos van a permitir explorar en unos temas muy profundos. Entonces, primero, darte las gracias y segundo, complementar esa bienvenida con una pregunta que nos va a dar como el punto de partida y es, ¿cuál ha sido ese centro en torno al cual tú sientes, si tuvieras que sintetizarlo, ha orbitado tu vida? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esta invitación. De verdad que me siento muy feliz de compartirnos, de sentirnos mutuamente y siento que allí está como uno de los secretos más hermosos de la vida. Se dice que en el mundo de las almas, cuando nosotros, digamos, ya no estemos en este plano de experiencia, cuando nos compartimos desde la sensación también física, lo que es el regalo más hermoso de todos es la experiencia del alma con el alma en la fusión, la conexión y la comunicación profunda. Entonces, si tú me preguntas en qué ha orbitado mi vida, yo creo que ha orbitado en el hecho mismo de la existencia. O sea, para mí, desde que soy niño ha sido muy importante como tratar de comprender qué es existir, qué es la vida, qué soy, qué sentido tiene vivir, qué sentido tiene existir. Y obviamente desde esa perspectiva, cómo transitar como las diferentes experiencias que tenemos y que nos retan precisamente como a cuestionar eso. Entonces eso ha sido como donde ha orbitado mi vida, en el hecho mismo de la existencia. La experimentación de todo el proceso de la existencia. Sí, ¿qué es existir? Ajá. ¿Sí? Como, ¿qué significa estar vivos? Eso me parece supremamente importante. ¿En qué momento inició o si hay alguna experiencia que como que catapulte eso en ti, como esa aproximación no sé si eso más espiritual, a eso un poco más místico, de sumergirse hacia el interior? Porque digamos la percepción que las personas que te conocemos es siempre como Juanda, como una persona mística, pues como una persona profunda, como una persona... ¿En qué momento surgió o eso es algo que siempre ha estado? Yo siento que siempre ha estado. Okay. Desde que soy niño, yo siempre he tenido como una indagación. Siempre me ha gustado como mirar entre las grietas de las cosas y sentir una relación profunda con la naturaleza, como con el árbol, como con todo, ¿no? Uh-huh. Como que todo me parece que es algo importante que puede generar asombro. Sin embargo, ya el sentido más místico del proceso, yo creo que en mí ha sido mucho como transitar el dolor, Okay. El dolor existencial. Siento que del dolor existencial es donde surge en mí ese cuestionamiento, esa indagación de ir más allá. Y ese dolor parte como del niño que sufre como la experiencia de la separación de los padres, como esa sensación es una ruptura potente. Uh-huh. Y siento que desde allí ya hay como una tristeza, ¿no? Como una melancolía. Como una melancolía, ¿cuál es el sentido uh-huh. de esta sensación? Que en un niño es muy difícil de ser procesada a veces, pero que se convierte también en el epicentro de una búsqueda, ¿no? De sentido. Y también la cercanía de la muerte. Entonces, acompañé desde niño procesos de muerte con cierto grado de complejidad que generaron dentro de mí también precisamente eso, del sinsentido. Cosas como esas, yo creo que esas oscuridades que me ha tocado transitar han sido como muy importantes para finalmente como descubrir, sentir o enfatizar la elección por amar la vida, que esa es la parte como que yo siento que es la que abre las puertas internas. Uh-huh. Porque hay un momento, y lo transité harto, como hasta la primera parte de la adolescencia, en que realmente viví como una franja de negación de la vida muy potente, ¿sí? Como
¿para qué vivir si la vida es sufrimiento? No tiene ningún sentido estar en este mundo, todo es sufrimiento. Era como la perspectiva que tenía. Y después de eso, entonces, a partir de muchos procesos internos, pues llega como la revelación de que la vida sí tiene un sentido y que yo no estaba dándome cuenta del valor de mi propia existencia. Entonces, cuando siento que dentro de mí surge como el hecho de entender que la vida es absolutamente valiosa y que la vida no está determinada por las experiencias en sí, sino que es algo más que eso y que las experiencias son partes de un aprendizaje de desarrollo que uno tiene, entonces ahí ya comienza un sendero mucho más potente de relacionarme con eso, que ya empiezo a sentir como lo más valioso. Que eso no implica que después no llegara nuevamente o que permanecieran muchas de las sensaciones de complejidad emocional o de proceso que de pronto me ha correspondido transitar, pero ya hay un fondo de sentido. Entonces, cuando ya la vida tiene sentido, cuando ya las experiencias tienen un propósito, cuando tú entiendes que tú estás en un proceso de desarrollar tu conciencia, entonces cambia mucho el proceso de vivir. Juanda, ahorita cuando te escuchaba, el concepto de dolor existencial me generó como... hice como una similitud con algo que también es muy común que dicen pues algunos artistas, y es que la tristeza y la melancolía se vuelve como un aliado muy importante a la hora de generar un proceso de creación artístico. ¿Tú qué has reflexionado sobre digamos, la catarsis que genera el dolor dentro de la misma existencia? ¿Me podrías profundizar un poco sobre esa conexión que tiene el existir finalmente con el dolor, como parte de esas mismas experiencias que tú ahorita decías que hacen parte pues, de la naturaleza de la existencia? Sí, yo siento que son varios niveles de eso, porque también hay varios niveles de lo que podemos definir como dolor. Entonces, hay, digamos, dolores como que me duele el cuerpo, tengo dolores, pero el dolor existencial es un dolor muy particular, porque es el dolor precisamente de no encontrar sentido. Y ese no encontrar sentido tiene que ver también con algo que yo siento que a mí me ha correspondido transitar, que es como la sensación de no pertenencia. Yo ya, digamos, elaborándolo de una forma más profunda, yo siento que la separación que produce separarse de la madre, como esa transición de tú estar dentro de un útero y nacer a un mundo donde te toca ser en ti mismo y como entender quién eres y desarrollarte, pero sin tener ese abrigo que corresponde, es un símbolo muy potente también de nuestra propia conciencia, que yo siento que hace parte de una unidad, de una conexión con todo, y de pronto nace una sensación de separatividad. Y esa sensación de separatividad, que podemos llamar egoísmo, porque creo que es un buen nombre, lo coloca a uno en una idea de uno mismo que es muy errática, pero que existe y tiene fuerza dentro de la experiencia. Y entonces uno, al no sentir como conexión, en el fondo es que uno no está sintiendo amor. Sí. Entonces uno no está sintiendo amor, uno lo que está sintiendo son sensaciones del cuerpo, sensaciones emocionales, sensaciones de ideas, pero uno no está sintiendo amor, conexión, uno está sintiendo eso. Y eso es como muy oculto, porque a veces uno siente que este amor que te nombro es como a veces los afectos humanos, pero después uno empieza a entender que ese amor que te trato de nombrar en este momento es más bien un estado de conciencia de unidad interna donde uno no se siente roto por dentro. Y entonces eso de estar en esa ruptura es para mí lo que es el dolor existencial, porque uno se siente vacío. Es como uno vivir un mundo donde hay muchas cosas y esas cosas pueden en cierto momento llenarte, darte una sensación, darte hasta un éxtasis o una excitación, pero de pronto cuando las miras con más profundidad descubren que son ilusorias porque son ajenas a tu ser. O sea, son cosas que no pueden de alguna forma llenar lo que no puede ser llenado por cosas que no son tu ser y tu conexión real desde tu ser con los seres y con el ser, que es la propia existencia.
No sé si estoy hablando demasiado no, creo que filosófico, porque la idea es el... que podamos compartir algo a la gente, ¿no? Pero dime tú si te parece que estamos por buen camino. No, yo creo que el camino está perfecto y de hecho creo que nos da para seguir como tejiendo. Bueno. Porque mientras te escuchaba también pensaba en que me parece que creo que te iba a preguntar algo y me lo estabas respondiendo mientras hablabas, porque cuando hablabas de que estabas en ese dolor existencial y de repente eso cambió, pues ahorita mientras te escuchaba, pues lo primero que me surgía era, entonces fue ese descubrimiento el que hizo que todo cambiara. El entendimiento del amor fue lo que te sacó de ese primer momento de tu vida. Es muy importante eso, porque hay un momento en que uno entiende que el sufrimiento de uno es porque uno no está amando. ¿Sí? Uno empieza a sentir que uno no está amando. Entonces, eso es un momento en que uno revela el egoísmo. Uno descubre que no es que la vida sea mala ni que no te estén amando. No, uno lo que revela es que uno está en un estado de egoísmo puro. O sea, uno no está amando. Y uno no está amando la existencia que es uno. Y por tanto uno está amando la existencia que son los demás y lo que es la vida. Uno no está amando. Entonces, esa es una revelación supremamente importante. Se da dentro de ti cuando tú ves tu egoísmo puro. Cuando tú te das cuenta que la noción de ser víctima, de ser culpable, o etcétera, no justifica el sufrimiento. Y que el sufrimiento realmente es un estado de egoísmo en el que uno no está amando la existencia. Entonces ahí sí me parece a mí que hay un despertar potente. Porque antes de eso uno está culpando algo de sus sensaciones. O sea, uno siempre tiene la tendencia de culparse a uno mismo o culpar algo, culpar a lo otro de algo. O sea, de las sensaciones difíciles que uno está transitando. Pero después tú empiezas como a darte cuenta que lo que realmente uno está sufriendo es la desconexión con el ser. Hay sobre eso un tema muy bonito que yo creo que es Viktor Frankl, este hombre lindo que estuvo en este campo de concentración, que hizo un libro muy importante que recomiendo mucho a los que están en este podcast, que se llama En búsqueda de sentido. Y él estaba en Auschwitz, en todo esto de el campo de concentración, y él en medio de ese dolor le encuentra sentido a la vida. Yo siento que es algo así, porque siento que encontrar ese sentido de la vida es empezar a amar la existencia de forma incondicional. Pero eso es conectar con el ser, cuando uno empieza a sentir que las experiencias son una cosa, que son importantes y uno las está transitando y son realidades en el sentido de que no es negar eso, pero uno empieza a sentir que lo más real es el ser, o sea, la vida que uno es. Y, por ejemplo, en mis trabajos, digamos, yo trabajo mucho acompañamiento a seres a través de muchas herramientas simbólicas y etcétera. Entonces yo intento acompañar mucho eso. Por ejemplo, lo que yo llamo el trauma primordial. Entonces el trauma primordial es aquella cosa que genera en ti el encuentro con ese dolor primordial. Sí, puede ser un abandono, puede ser una violencia, puede ser un abuso, puede ser algo que marca dentro de vos que la ruptura se hace evidente, que tú sientes que realmente estás roto, que no estás lleno. Entonces ese trauma inicial se convierte en la forma en que tú empiezas a estructurar la idea de ti mismo. Entonces tú empiezas a sentir yo soy el abandono y empiezas a estructurar todas tus relaciones a partir de esa sensación. Pero hay un momento en que tú dices, no, eso es una experiencia. Yo soy es el ser y no me defino por eso. Y eso se tiene que convertir más bien en mí, en un aprendizaje de algo que está oculto detrás de eso. Entonces yo digo que detrás de esas cosas hay una enseñanza profunda del alma. Entonces, por ejemplo, detrás del abandono está la presencia. Detrás del abuso está la compasión o de la violencia y así. Como que detrás de eso que para uno ha sido como lo más disruptivo, primero está el hallazgo de que en este mundo no es donde uno va a encontrar la cosa, sino en la conexión con el ser. Y lo segundo es empezar a encontrar una cualidad que está oculta detrás de esa oscuridad. Por ejemplo, como yo estuve tanto en el proceso de negar la vida, ¿no? Como de estar en ese momento, en ese proceso, entonces yo siento que por eso para mí es tan importante amar la vida y caminar el sendero de cada vez como sentir que conecto más con eso y transmitirlo o tratar de transmitirlo
a los seres. Juanda, ¿y en qué momento ese, digamos, ese abrazo a la misma experiencia de la existencia se convirtió en, bueno, esto me ayuda para entenderme, para comprenderme, para poder empezar a tener como mi proceso interno, pero en qué momento se convirtió en una herramienta para empezar a acompañar los procesos de otras personas también en el descubrimiento finalmente de ese ser que a veces está, y yo creo que finalmente a muchos nos pasa, el ser es algo que está muy extraviado dentro de muchas cosas, o sea, muchas personas estamos extraviados dentro de nosotros mismos constantemente. Sí, eso es muy bello porque es como el núcleo como de muchos de los procesos. Voy a decir algo complementario de lo anterior, pero para conectarlo con esta pregunta. Y es que uno empieza a entender también que las experiencias que uno tiene también tienen un sentido, así sean muy difíciles o de mucha complejidad. O sea, uno empieza a sanar cuando uno puede aceptar. Al uno perder la identificación con el proceso traumático, llamémoslo así, y al uno entender que uno no es eso, pero que eso también está revelando no solo la oscuridad y el sufrimiento, sino la posibilidad de encontrarte con una cualidad interna, eso empieza también a tener sentido. Eso es importante y eso también intento hacerlo mucho en mi trabajo terapéutico. Y lo otro es que el acompañamiento es algo como que también es inherente, porque siempre he sentido como ganas de ayudar a los demás a poder como tener discernimiento de las cosas. Siento que desde niño tenía eso. Pero después cuando crecí, eso se fortaleció mucho porque al como transformar la sensación de egoísmo puro en una sensación de amar la vida y de sentido, entonces uno quiere como servir a los demás, como que innatamente dentro de ti surge una sensación muy potente que yo tenía, pero que en ese momento se refuerza mucho más, de que realmente también ese sentido de vida es también poder servirle a la existencia, y servirle a la existencia es servirle a los demás, como ser un puente de que alguien a través de uno ojalá encuentre la inspiración para poder encontrar con el regalo sagrado de su ser, como uno poder decirle a un ser humano como el valor sagrado que él es, por encima a veces de las experiencias o de la imagen que tiene de sí mismo. Eso es algo que es muy hermoso. O sea, uno empieza a entender que eso es como algo que es demasiado valioso, como que es un regalo demasiado gigante poder caminar ese sendero de servicio. Pero estaba pensando que mira que también está implícito dentro del mismo descubrimiento, porque me hablabas de que el descubrimiento fue de entender el amor, pero entender el amor como una, digamos, unicidad con todo lo que vive. Entonces casi que el descubrir eso como si inherentemente trajera el servicio y el acompañamiento como Sí, parte de ser coherente con el hallazgo. Eso es muy hermoso, porque ese hallazgo de sentido de vida hace que tú rompas la sensación egoísta, porque uno empieza a sentir que hay amor para uno y que uno también puede amar de verdad, que significa incondicionalmente. O sea, no como yo te amo a ti porque tú eres chévere conmigo, o porque me das algo, o porque me permites algo, o porque... No, simplemente sentir la belleza de tu alma, ¿no? Y eso yo creo que está como en el núcleo de esa sensación de servicio, que es como estoy sirviendo a la existencia de la que hago parte. Es una sensación de pertenencia. Yo le digo a las personas, es bello sentir pertenencia, porque a veces yo siento que en lo muy contemporáneo como que el pertenecernos se siente a veces muy objetual, por ejemplo, en relaciones de afecto, ¿no? De parejas. Entonces nunca le perteneceré a nadie o nadie nos pertenecemos, o porque se ve eso desde una manera muy objetiva, posesiva. O con las instituciones. O más de apego y todo este rollo como de objeto que poseo, ¿no? Pero la sensación de pertenencia es otra cosa. Y yo le digo a la gente que si uno, por ejemplo, sintiera verdadera pertenencia a la Tierra, digamos, pertenezco a este planeta, pertenezco realmente a este planeta, yo digo que inherentemente a esa sensación de estado surge el querer cuidarlo, porque uno empieza a sentir unión, o sea, raíz, conexión, como que mi hogar está en tu corazón también y tu hogar está en mi corazón. Y sentir eso es profundo, es algo que tiene mucha belleza.
Juanda, yo quisiera que me profundizaras un poquitico en ese concepto del entendimiento que tú tienes del amor, porque creo que ese es un tema que pues, estoy seguro que la mayoría de las personas les genera profunda consternación, pero es porque se tiene, y creo que todos, el amor que se nos ha enseñado es el del que hablabas ahorita, el amor de casi que un poco de posesión, el amor de abrazar y no querer perder, es el que finalmente nos han enseñado. Y también nos han enseñado dos cosas, o sea, también nos han enseñado el amor como si la condición de vulnerabilidad frente al abrazar a otra persona también fuese una debilidad. Entonces como que es un concepto que se le han dado tantas interpretaciones, muy pocas al servicio del desarrollo del ser, sino antes todo lo contrario. Sí, tienes toda la razón. Ahí sí como se enseña y también uno descubre, cuando las preguntas son correctas, en ellas están las respuestas, ¿no? Y tus preguntas son muy profundas. El amor es una palabra que se ha gastado, ¿no? Por ahí hay un filósofo que dice que las palabras se gastan, ¿no? Y que los poetas son las que las vuelven a vivificar. El amor es una palabra que a veces obviamente se usa mucho, pero no entendemos su contexto o su profundidad. Y es que el amor es conexión con la vida, no es solamente con el ego, o sea, no es una cuestión solamente de las sensaciones que nos producimos mutuamente a partir de nuestra corporalidad, que se extienda a nuestras emociones y sensaciones mentales. Nosotros, por ejemplo, a veces llamamos amor a la afinidad que uno tiene con el otro, de pronto una afinidad emocional, una afinidad sexual, una afinidad de pensamiento, ¿no? Entonces uno empieza a establecer unas pertenencias, pero esas pertenencias no son la pertenencia del alma con el alma, sino más bien unos sentidos de pertenencia a veces ideológicos, afectivos, sexuales, pero esas pertenencias no son la pertenencia, son más bien apego, son más bien con lo que dices, posesividad y también tratar de sublimar la desconexión y el vacío a través de esas pertenencias. Entonces yo siento que pertenezco a algo, que tengo que dar la vida por una ideología, por una vaina, tengo que morirme por algo y de pronto estoy dando mi vida a algo que no tiene vida y que yo siento que a mí me da sentido, pero que en lo profundo tampoco es verdadero sentido y que está vacío. Pero eso es muy difícil a veces de ser comprendido, porque como humanos estamos tratando de buscar pertenencia, tratando de buscar conexiones. Entonces a veces las conexiones son desde ese nivel, pero aquí lo que estamos hablando es que el amor no es así. El amor no es, por ejemplo, mi ideología somos los que nos salvamos y los otros se van al infierno. Así no funciona. ¿No? La verdadera pertenencia es a la existencia y pertenecernos existencialmente, que trasciende esos mundos ideológicos, partidistas, excluyentes. Es algo mucho más potente, algo mucho más profundo y mucho más real, que es el hecho de ser vida y ser conscientes de que somos esa vida y que estamos unidos dentro de ese tejido sagrado que es la existencia. Porque yo estoy seguro que si nosotros hoy hiciésemos el ejercicio de preguntar a todas las personas del mundo si aman, creo que serían 2 o 3 las que nos dirían que no. Todo el mundo podría decir con total certeza de que tiene amor en su vida, pero porque tenemos ese entendimiento del amor. Porque no tendría ningún sentido pues que las personas digamos que amamos y que nos estemos destruyendo los unos a los otros, porque casi que el amor tal cual como tú lo explicas en ningún sentido llega pues no tendría por qué jamás agredir al otro, dañar al otro. Es muy profundo lo que estás nombrando, porque ese es el verdadero sentido de humanizarse, del desarrollo humano, de desarrollarnos humanamente. Yo no puedo decir que yo amo y estar construyendo misiles y después todo de acabar con niños. O sea, es muy complejo ese proceso, pero conceptos del amor que no tienen dentro de su núcleo el hecho de que somos parte de una misma existencia, de la valoración del ser humano, del entendimiento también del error como parte del proceso humano. Porque es que esa parte es difícil y a veces es tocada por lo religioso, pero no se entiende.
A mí, por ejemplo, dentro del cristianismo me parece que hay cosas muy hermosas. Entonces está Jesús diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Es muy hermoso porque hay un amor hacia la ignorancia. Es como el padre que tiene su hijo y hacia el hijo se equivoca, lo ama. Ese tipo de amor es un amor incondicional y ojalá que como humanos pudiéramos sentir ese amor entre nosotros. Eso tiene muchos matices y tiene dificultades, porque obviamente estamos en un mundo donde se expresa mucho la violencia, donde se expresa mucho cosas que son tan duras de ser experimentadas, que obviamente uno dice, pero ¿dónde cabe el amor en medio de tanta oscuridad? Pero precisamente parte fundamental del proceso, y yo digo de lo bello y lo sagrado, es los seres que a pesar de que estamos en un mundo en donde se expresa tanta la oscuridad, uno empieza a entender que esa oscuridad, si se manifieste tan palpablemente, no es la realidad de lo que somos como conciencia y vida en la realidad de nuestro ser, sino solo es una experiencia de la ignorancia humana. ¿Sí? Entonces uno empieza a decir, listo, los seres humanos estamos tirando los misiles y no entendemos, o produciéndonos tanto dolor mutuo, de pronto no en esos colectivos, pero a veces los misiles no son de los países contra otros, sino uno mismo está mandando un misil a una esposa. ¿No? A veces uno quiere acabar hasta consigo mismo, ¿sí? Entonces después uno descubre, no, esto no se trata de eso, se trata de tener un amor incondicional, de poder desarrollar una compasión que parte también de uno mismo, porque uno también comete errores, uno también hace actos de ignorancia, uno también ignorar, y cuando hablo de ignorancia no estoy hablando de intelectualmente ser versado o docto en algo, sino de ignorar que somos vida. O sea, si los seres humanos pudiéramos ver el regalo que es existir, el regalo que es la conciencia, el regalo que es poder crear, el regalo que es estar aquí también hasta con este cuerpo sintiendo, si lo viéramos como un tesoro infinito, yo creo que diríamos, uy, tenemos que cuidarlo mucho. Pero eso no es lo que no logramos ver. Entonces la ignorancia es no ver eso. La ignorancia es no ver el valor de una vida. Eso es la experiencia que estamos viviendo. Sí, no ver el valor de un niño que crece, ¿no? Esa vida que se desarrolla, no poder valorar eso como algo que es totalmente valioso, ¿no? Eso me parece que es algo muy profundo y muy importante como de ser comprendido. Y el amor está muy en línea a eso. El amor está muy ligado a esa capacidad, ¿no? Entonces, el amor genera mucha compasión con uno mismo, porque es que a la final la locura está en uno. Entonces uno tiene que también ser compasivo, pero querer crecer, no querer hacerse daño y no querer hacer daño. Eso hace parte de transitar de la ignorancia como un estado de mayor comprensión y desarrollo humano real. Y parece, yo creo que paradójico, y creo que cada vez van cambiando porque van surgiendo otras líneas, se van despertando como otras conciencias, pero hemos direccionado, pues creo que durante mucho tiempo, nuestra intención y nuestra idea de crecimiento y desarrollo a unos puntos que nos traen plenitud. Es decir, muchas personas que hoy por hoy pueden estar, que son símbolos de desarrollo, que son símbolos de éxito, son personas que lo último que tienen es plenitud en su vida. Y sin embargo nos aferramos a caminos que nos traen desgracia. Porque pareciera, si uno se pone a preguntar, y tú que lo haces tan frecuentemente, el propósito de la experiencia, creería uno que debería ser el disfrute de esa experiencia, tratar de disfrutar al máximo la experiencia. Y creo que muchas personas con muchísimo poder, con muchísimo conocimiento, con mucho de lo que son símbolos precisamente de desarrollo, son personas que disfrutan cero la experiencia, muy, muy poco. Entonces, resignificar la ignorancia como lo haces ahora, que la ignorancia no tiene que estar condicionada a un conocimiento específico, sino más bien al no ser consciente de uno mismo. O sea, esa debería ser la principal ignorancia y no lo sabemos. O sea, la mayoría de las personas somos inconscientes de nosotros mismos. Sí. Conscientes de muchísimos otros saberes que parecieran que nos ponen en un lugar de privilegio, pero completamente inconsciente de nosotros. Sí, y pasa demasiado precisamente porque estamos ignorando lo que realmente es lo valioso. Entonces, digamos que estamos en un mundo en que intentamos, como te decía previamente, sublimar la desconexión con el mundo.
Entonces uno dice, uy, si logro tener los recursos que tengo que tener, por fin voy a ser feliz. Si logro el éxito en el mundo material o el reconocimiento, o si logro tal cosa. Este trabajo, entonces como sueldo, que por fin voy a sentir algo. Y los que lo logran también van sintiendo. Pero después resulta que, y se ve constantemente, que las personas que logran esos niveles, ¿no? Porque hay personas que logran el éxito en su música, el éxito en sus cosas. Muchos de ellos viven sensaciones de vacío muy grandes porque el mundo no te puede a ti dar lo que tú eres. O sea, la ilusión no puede como suplantar a la realidad de tu ser. Entonces, por mucho que tú hagas cosas aquí como en el juego de este mundo y por mucho que tú logres o no logres o avances, si no hay conexión con este amor, ¿no? Hacia la existencia que eres y que se extiende a los demás, estás en un lugar ilusorio y vacío. Entonces la sensación de carencia y de falta de sentido está en el sustrato de eso. Y eso no se puede llenar con esas cosas, ¿no? Yo le digo a las personas, por ejemplo, hasta dentro del propio ámbito espiritual, que a veces como que se piensa que, bueno, voy a encontrar eso, ese éxtasis, mi mente va a poder ver las luces más tenaces, va a poder, y yo digo, no, o sea, es en la sencillez más vasta, en poder mirarnos a los ojos, en lo más simple, en donde está el amor divino. O sea, en la mente natural, en lo más básico que somos, en el niño que se asombra. Entonces, como que tenemos que estar siempre entendiendo que la sabiduría va a florecer. Es en el retorno de esa inocencia y de ese encuentro del regalo de la existencia en la propia simplicidad de ser. Porque uno a veces siente que necesita tanta cosa, pero uno lo que necesita es tener una percepción despierta del regalo que somos. Eso no quiere decir, que también es muy importante nombrarlo, que no existan deseos en nosotros, porque los deseos son bellos. Por ejemplo, el deseo de pintar del pintor, de labrar del labriego, de ayudar a alguien del que quiere hacerlo, del sanador, como que todas esas funciones que cada uno sentimos por dentro y los deseos de desarrollarlas son cosas muy hermosas en la vida, porque la vida no solamente quiere ser una conciencia plena de sí misma, sino quiere ser una conciencia plena de sí misma que se extiende a través de la creación. Y eso es fundamental, porque nosotros estamos desarrollando la creación, ser verdaderamente creativos. Y la creación no solamente está ligada a un acto poético o a un acto artístico o a un acto empresarial, o a un acto. La creación es constitutiva a nuestra naturaleza y yo la defino en uno de estos libros que he hecho como que la creación es la expansión de la conciencia de la vida a través de la palabra y el acto. Entonces es poder expandir esa fuerza de creación expandiendo vida, que de lo que surjan de mis palabras, que lo que surjan de mis acciones expanda la conciencia de vida. Y yo siento que eso es amoroso, siento que eso es crear amor. Pues vamos a aprovechar que nombraste una de las herramientas, porque tú has tenido varias herramientas para, digamos, para explorar o para finalmente transitar este camino y también acercarse a las personas. Algunas de esas herramientas han sido libros. Para que quisiera pedirte que nos leyeras algún fragmentico de alguno de los diferentes obras que tú has realizado, como para que podamos ir tejiendo a partir de ahí. Perfecto. Entonces, voy a leer un fragmento de un libro que yo escribí que se llama El Canto de Abután. Y ese libro arranca con todo el proceso de transmutación, de transformación de una mirada oscura en una mirada luminosa. Haz de cuenta que esto que yo te he narrado muy en lo concreto de la experiencia, aquí está narrado de una forma simbólica o poética. Y este fragmentico que voy a leerte va a ser parte como de esa visión de la oscuridad, que me parece que puede ser interesante compartirla desde el acto poético. Era de noche. Todos los cielos se venían contra la tierra. No esperaba que nadie abriera sus ojos para mí, como si todo el universo habitara sus propios sueños. Yo corría, trataba de abrir los años, volver quizás a esa antigua casa
que me vio saltar tratando de tocar los techos y en donde me escondía en su sótano de toda la gente. Las sombras eran mis amigas y los sonidos que venían como un tumulto por los rincones de mi mente atravesaban las paredes desde la calle. Pensaba que nadie tenía callada la cabeza, como si esa voz invisible que se alimentaba de la nada no dejara de transitar por el silencio de cada uno. Quería no estar, no existir, que los nombres y los cuerpos no fueran. Y sin embargo, en algún momento fue mi decisión abrir el paisaje de la luna que cantaba con su melodía de colores inefables. Sentir que se transita por una carretera que no conduce a ningún lugar. ¿A dónde ir? ¿En cuál rincón del espacio estaría ese inmenso presagio de estrellas? Siento en alguna parte de mi ser invisible. Crece entonces de la forma de las palabras mi sonido, al esperar lo que traen los días, lo que traen en su maleta vieja y arrugada, lo que trae el loco, el juglar del tiempo, quien se reía como otra sombra en la vieja casa y me acompañaba a veces cuando sentado en las escaleras trataba de reconocer qué tipo de existencia me enredaba como una telaraña. Tanto espacio sofoca la sangre, el punto entre el límite y el infinito es tantas veces un abismo, un grito, una desesperada mariposa que da vueltas en torno del fuego. La ciudad es mi casa, mi primera memoria. Soy un meditador, un mediador, un ojo que se limita a llevar el registro del desfile de las sombras, de otra sombra más que se acompaña y se abraza a las nubes oscuras. Todo regresa, vuelve en el desfile del temor, solo polvo, acumulados silencios y las ganas de correr al abrir la puerta o la muralla que se levanta a cada paso entre la multitud frente al mar inmenso, se levanta y se multiplica, se sutiliza entre las palabras, entre los colores, entre la luz del sol. Juan, ¿sabes qué fue lo que se me vino a la cabeza escuchándote? Cuando hablaste al principio de identificar ese momento como de ruptura. Sí. Y porque pues finalmente escucho y estás narrando, digamos, ese momento en el que uno descubre que pues que está roto y que está lleno de vacío. Sí, sí. Para escalar un poco, digamos, el discurso, para que las personas que también estén escuchando también se puedan ver identificadas, yo quisiera preguntarte, con la introducción que nos hace este fragmento, ¿cuáles han sido esos momentos de oscuridad en los que tú has tenido que encontrar la luz de pronto de una manera menos evidente? Porque yo creo que encontrar la luz de una manera evidente pues es lo que todos sabemos. Es decir, que pasen situaciones bellas y que veamos luz en esa situación bella, pues es más sencillo. Pero cómo encontrar luz en momentos de oscuridad o cómo encontrar aprendizaje en momentos de oscuridad, creo que eso es lo que nunca nos enseñaron, lo que no sabemos. Sí, y yo digo que en esos momentos de oscuridad es que se encuentra realmente la luz. O sea, yo digo que todo lo demás pueden ser colores bonitos y pueden ser abrazos, pero en esos momentos de oscuridad es donde la luz también está presente. Por ejemplo, es que he vivido hartos momentos de esos. Pero uno que es muy fuerte para mí y donde realmente sentí como algo muy elevado es, por ejemplo, en un accidente respiratorio que tuvo un hijo, ¿sí? En donde él tuvo que estar en coma por mucho tiempo y como que sentir ese acompañamiento, ese proceso del hijo entre la vida y la muerte. Siento que ese es un momento muy iniciático, siento que es un momento que te hace a ti como entender desde dónde vas a elegir, no solamente acompañarte a ti en vivir eso, sino en acompañar al hijo a vivirlo, ¿no? Entonces, obviamente llega el miedo, llega el temor, llega la angustia, llega la desesperación, llegan tantas cosas y también la impotencia, porque uno de alguna forma sabe y empieza a entender que aunque uno quiera controlarlo todo, uno no puede controlar lo esencial, ¿no? Uh-huh. Lo esencial no puede ser controlado, puede ser amado, vivido, experimentado, transitado, pero es difícil controlar esas cosas. Entonces, en ese momento que acompañaba a este hijo, por ejemplo, una de las sensaciones que sentía con profundidad era que si lo acompañaba desde mi miedo y angustia, como que no le aportaba tanto. Por ejemplo, ¿sí? Como que sentía desde esta sensación tan oscura que siento de tanto temor, como que no lo acompaño de la mejor forma. Entonces, por dentro decía, bueno,
no es esto. Yo también lo puedo acompañar con amor, comprendiendo que él está transitando lo que le corresponde, que su conciencia está en un trámite importante y que lo importante es que si su decisión o la decisión de la existencia es que permanezca en este mundo o que parta, yo quiero acompañarlo con fuerza, con fe, con voluntad, con propósito, con sentido. Y entonces yo siento que en esos momentos es que tú conectas ya con otra forma, que ya no es pensar en ti y en que si vas a tener el placer de tener el hijito a tu lado o que si vas a poder seguir viviendo la sensación, sino más bien sentir qué es lo que realmente es importante aquí, ¿sí? Entonces, querer por el otro lo más profundo, lo más sagrado y también por uno mismo. Entonces, ese constante transitar que nos corresponde como humanos entre esa tendencia tan potente al sufrimiento o esa tendencia de amar con profundidad, desapegándonos de lo que uno quiere y conectándose con lo que es, pero amorosamente, es algo luminoso en la vida del ser humano. Porque a veces los seres humanos sentimos que sufrir es amar. Como que uno siente que entre más sufre y entre más está en el dolor es porque yo lo amo más, ¿sí? Y eso es algo que se empieza a cuestionar profundamente. No, sufrir no significa amar. Desde esta perspectiva que yo estoy nombrando, sufrir es no amarlo. Sufrir es no amar, es no acompañar desde una conexión real que trasciende el cuerpo. Yo le digo a las personas cuando acompaño en personas con mucho duelos a veces a los seres amados, que es muy difícil para el alma sentir que la muerte existe. O sea, obviamente uno tiene que tener aceptación porque la presencia física de un ser amado de pronto ya no va a estar allí como uno quiere que esté. Pero realmente es mi manera de verlo, ¿no? Respeto las maneras de ver de los seres. Pero en mi manera de ver, el amor no está limitado al cuerpo. El amor para mí es algo que trasciende lo corporal y que permanece. Entonces yo siento que para uno como convencerse de la muerte, o sea, como que nuestra conciencia convencerse de eso es como convencerse de una ilusión. Entonces yo acompaño, o sea, me gusta acompañar el duelo como transmitiendo como que no hay que afirmar la muerte sino la vida. Pero hay que entender que los seres vivimos tránsitos, transiciones, procesos que tienen que ser aceptados, porque no siempre la mariposa puede ser una crisálida. Le toca también ser una mariposa. Nuestra conciencia no siempre puede estar en este cuerpito. También tiene que avanzar en su proceso de desarrollo, ¿no? Y no podemos retener esos procesos. Entonces, es como responderte algo de cómo en esos tránsitos del dolor, también el amor puede revelarse de una manera muy potente o aprendizajes internos que tienen un sentido, un significado muy grande. Bueno, Juanta, voy no digo a cambiar de tema, sino a conectarlo con algo que también sé que ha sido muy importante en el transcurso de tu vida, y es la simbología de lo astral, de los astros, como una herramienta para reflexionar y para dialogar en torno al ser. ¿Qué importancia ha tenido en tu camino, en tu experiencia, esa conexión finalmente con los astros? Nosotros hay una serie enorme que se llama Conexiones del Universo, en donde reflexionas diferentes virtudes que se tiene como del ser vinculado con un astro, con el universo. Y pues nosotros todo lo que hemos ido tejiendo siempre ha sido pues en órbita, ha sido muy vinculado como a esas referencias pues espaciales también, finalmente, porque hay algo muy bello en el entendimiento de todo lo creado como algo que todo existe en nosotros y nosotros existimos en todo, como que hay ese sentido que ahorita hablabas tú de unicidad. Entonces yo quisiera como que nos contaras un poquitico sobre cómo ha sido ese camino tuyo a través de ese componente simbólico, lo que es finalmente todo el vínculo de nosotros con los astros. El tema es fascinante. Me he dedicado a eso durante gran parte de mi vida
y sí, doy gracias a la existencia por las herramientas que también hemos recibido. Digamos que nosotros nacimos acá en este mundo y uno a veces no se da cuenta, pero realmente hay muchas herramientas y que tienen una belleza gigantesca en nuestro desarrollo. Con la astrología he tenido un proceso de complejidades también, porque para mí la astrología, todas las cosas tienen luz y sombra. Yo siento que todo tiene luz y sombra. Y la astrología tiene una sombra grandota, porque muchas veces la astrología se convierte en un proceso de expectativas, de futuros, de miedo, de predeterminaciones misteriosas, de formas de afirmar narrativas sobre lo que somos o sobre lo que es el tiempo y el destino, que a veces están muy ajenas a la libertad y a la conexión con el ser. Pero al mismo tiempo la astrología también es una herramienta de liberación, comprensión y conocimiento que tiene una belleza gigantesca, pero que necesita, para ser vivida desde ese lugar, que nosotros realmente queramos profundizar. Es muy difícil, sin querer profundizar en algo, poder entender su savia, su esencia. Las cosas no son tan superficiales como a veces nosotros las experimentamos o queremos atraparlas. Para poder sentir a alguien hay que contemplarlo realmente a los ojos. A veces uno siente que uno está sintiendo a alguien y uno no lo está sintiendo de verdad. Está sintiendo son sensaciones de uno. Entonces desarrollar ese ámbito contemplativo que te lleva como a la propia conciencia creadora, eso es algo que tenemos que desarrollar con profundidad. Entonces, en mi vida he tenido la fortuna, el regalo, la bendición de poder estar desde pequeño mucho en los mundos simbólicos, poéticos. El lenguaje para mí ha sido algo extremadamente importante. Y entonces, cuando me encuentro con mundos simbólicos que tienen narrativas internas, que permiten que nosotros abramos la contemplación, que afinemos la contemplación, que miremos más, pues eso tiene mucha belleza. Yo hice un libro que se llama Cosmología de la Creación Poética, en donde nombro de cómo el arte es una vía de iniciación, la poesía. Pero la poesía no solo concebida como el acto poético de alguien que escribe un poema, sino la poiesis, la capacidad de tú mirar las cosas desde el sentimiento y desde la razón, conjugándolas en una intención de conectar con lo creativo. Eso me parece que es esencial, y la astrología es una herramienta simbólica extremadamente misteriosa, porque para mí es un misterio que en una hojita donde uno tiene unos simbolitos ahí plasmados, uno pueda realmente establecer un sendero de autoconocimiento potente, que uno realmente pueda entender el universo de su psique y entender como las cualidades que también quieren ser integradas y que a veces son muy difíciles de ser integradas por uno. Todo ese tipo de procesos. Entonces, he transitado la astrología como ese universo simbólico, como bien lo nombras, que me permite a mí desarrollar lo contemplativo, lo creativo en el autoconocimiento, que me parece que ha sido como un eje fundamental. Y dentro de las premisas maravillosas de eso, que es como lo que tú estás nombrando, es comprender que, por ejemplo, nosotros nos sentimos aquí como viendo la realidad, pero cuando tú empiezas a decir, bueno, pero ¿será que esta es toda la realidad? Por ejemplo, la tercera dimensión, lo que captan mis ojos, lo que capta la corporalidad. Entonces uno dice, por ejemplo, el sol está a tantos años luz o tiempo estelar, como se llame eso, o las Pléyades. Entonces uno siente esas lejanías inmensas o las cercanías y todo esto que da esta dimensión. Pero hay un momento en que tú puedes llegar a concebir, de pronto hay otras dimensiones. Y de pronto en otra dimensión, eso que tú ves tan lejos está en tu propia mente. o sea, hay un momento en que te empiezas a entender las Pléyades que vemos lejanísimas desde nuestra percepción de sentir aquí, ¿no? Quizás también está dentro de nuestra propia mente. Y eso en la astrología es muy bello, porque en la astrología uno de sus premisas es que este universo y, por ejemplo, nuestro sistema solar, que obviamente sentimos externo a nosotros,
realmente está dentro de nuestra propia mente y hay unas resonancias. Entonces es como si el universo te estuviera mostrando también la estructura de tu propia interioridad, pero tú la ves externa, pero realmente es interna. Es tan bello eso que cuando uno ve las correspondencias astrológicas y, por ejemplo, tú sabes que el Sol es el corazón, que Marte es el páncreas o que, etcétera. Todas esas correspondencias de que los órganos, eso que vemos afuera, son órganos dentro de nosotros o son aspectos arquetípicos de tu mente, son aspectos arquetípicos de tu psique. Eso empieza a cobrar una belleza gigantesca y que la estructuración, el modo en que esos astros se mueven y etcétera, tienen que ver con el propio movimiento de tu propia mente, de tu propia manera de experimentar. Eso también tiene muchísima belleza. Entonces, la astrología en sí es la posibilidad de tú estudiar con profundidad el campo de lo que vienes a experimentar. Porque ¿qué es lo que nosotros estamos experimentando? Nosotros estamos experimentando arquetipos. Nosotros estamos experimentando pensamientos. Hay una estructura de pensamiento que es lo que transitas. ¿Qué quiere decir una estructura de pensamientos en lo muy concreto? Una estructura de pensamiento es, por ejemplo, el hogar. En astrología, el hogar se llama Cáncer. Entonces, cada vez que tú estás pensando en tu mamá, que estás pensando en llegar a la casa con tu esposita, que estás pensando en abrazar a tu bebé, que quieres nutrirla, que quieres sentir pertenencia de hogar, que quieres construir una casita para ellos, que todo lo que sea ancestral, hogar, eso es un pensamiento arquetípico. Y eso está escrito en astrología como Cáncer. Cada vez que tú, por ejemplo, estás pensando en lo laboral, cuál es la función que yo vengo a hacer al mundo, cómo me está yendo en el trabajo, qué está pasando conmigo allí, qué es lo que yo vengo a trabajar de verdad, cuál es mi función, en ese momento estás en Virgo. Cada vez que tú piensas en tener pareja, en tener una esposa, en poder conectar con alguien, en poder como ser uno con el otro, cada vez que tú piensas en integración, relacionamiento y el pensamiento tiene idea, emoción y sensación física, cada vez que tú estás en eso, tú estás en Libra. Entonces, a mí me encanta la astrología porque es algo muy concreto. Yo realmente comencé con otros sistemas simbólicos en el aprendizaje de las cosas. A mí siempre me gustó lo narrativo. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene simbología, imágenes, que uno puede hacer narrativas con imágenes, eso me encanta. Y la astrología me parecía como muy racional, como misteriosa. Pero cuando la astrología llegó realmente a mí y pude en la carta natal descubrir que me hablaba de lo más concreto de mi vida, entonces en ese momento me gustó de verdad. Y de ahí en adelante comencé ya a profundizarla con muchísima fuerza y a transmitirla, a enseñarla y a acompañar a personas a través de esa herramienta. Juanda, quisiera ya para que fuéramos recogiendo, para que fuéramos cerrando, que nos conectáramos con una palabra muy bella que ahorita mencionaste, y es la palabra de contemplación. Porque creo que hay una profundidad gigantesca en eso. Y yo siento que en la contemplación podemos encontrar una herramienta maravillosa para descubrir finalmente pues muchas de las preguntas de nuestra propia existencia. Eso te lo hago más como una pregunta personal, porque la contemplación siempre ha sido algo que yo he sentido que ha estado en mi existencia. Pero quisiera como que tú me profundizaras un poco sobre la complejidad, la profundidad y la belleza que tú has descubierto en esa palabra, en esa acción que parece como tan cotidiana, pero que está tan cargada de profundidad. Y sobre eso me gustaría contártelo también basándonos, por ejemplo, en la astrología y su sentido. Okay. Cuando tú, por ejemplo, estudias astrología, tú estás estudiando la posibilidad de contemplar. Y contemplar está relacionado con contemplar hasta el punto de que aquello que contemplas empieza a revelarte a ti. Y empieza a revelarte a ti no solamente vitalmente, sino creativamente. Entonces, contemplar, que está ligado a percibir, también es crear. Es un aspecto fundamental de la creación. Y nosotros venimos a desarrollar eso. La contemplación, uno, por ejemplo, normalmente la asocia mucho con el mundo de los ojos, de lo visible,
de la visión. Pero la contemplación ocupa todos los sentidos y ocupa el sentido fundamental de nuestra propia conciencia. Uno también puede ser contemplativo en la escucha. Y yo llamo contemplativo a la posibilidad de anhelar interiormente, profundizar cada vez más en aquello. Entonces, por ejemplo, en muchas de estas herramientas de sabiduría, uno ve, por ejemplo, un pasaje, un parrafito. Eso es muy poético también, un parrafito. Y tú estás leyendo ese parrafito. Pero ese parrafito puede tener unas profundidades gigantes si tú te permites la contemplación. Y después tú descubres que estudiar o desarrollar eso dentro de ti te empieza a también desarrollar la contemplación de la naturaleza misma, de tu propio ser. Y ahí es donde se vuelve aún más hermoso. Porque uno está estudiando todas estas cosas simbólicas y tal, es para desarrollar también la contemplación de la naturaleza misma, de esta vida que se manifiesta a través de los seres. Por eso todos estos universos son tan interesantes. Por ejemplo, la poiesis de contemplar un árbol, que es no solo contemplar su apariencia externa, sino sentir la presencia del árbol y que el árbol también se vuelva uno contigo. Hice un libro de poesía que se llama Correspondencia con los árboles. Ese nombre me encanta. Yo vivía en una casa a 3.500 metros donde tenía un jardincito de frailejones y me tocaba llegar en las noches y me tocaba caminar muchos kilómetros, a veces a las 11 de la noche, en medio de la niebla total, pero los árboles también hacían su presencia ahí misteriosa. Eso era muy hermoso. Y ahí me nació hacer, por ejemplo, ese libro de poesía que es un diálogo con los árboles. Y uno dice, pero uno puede dialogar con los árboles o llegar a sentir que ellos te nombran cosas. Y entonces de pronto resulta que sí, que tú puedes sentirte, o sea, a ti mismo a través de sentir un árbol, sentir sus sentidos, sentir lo que expresa, no solamente como racionalmente, sino sensiblemente. Y de ahí entonces surge un libro de poesía que es sobre los árboles. Entonces, para mí, si tú me preguntas qué es la contemplación, es la posibilidad de, a través de una práctica muy concreta, lograr revelar el bello ser, o sea, la realidad de nuestro ser y del ser manifestándose en todas las cosas. Por ejemplo, cuando uno escucha una obra de un pianista, qué bello contemplar esa obra hasta el punto de uno poder conectar con el origen creativo de donde la obra ha sido emanada. Eso es muy importante dentro de esto que estamos hablando. Cómo yo en la naturaleza voy a contemplarla hasta el punto de revelar el poder creativo que se manifiesta a través de ella. Uno podría decir, pero la naturaleza sí es creación. Es misterioso, porque a veces la ciencia yo no sé cómo ve bien esa historia, ¿no? Pero dentro de mi campo, dentro de lo que yo trato de vivir y transmitir, todo es creativo. Un árbol es creación pura, es una expresión que tiene un diseño, una forma, una estructura y también una vida expresándose a través de ello. Entonces la contemplación te lleva como a poder transitar esas capas. Al principio puede ser algo muy superficial, pero después empiezas a poder sentir en profundidad. Y yo digo, por ejemplo, en las relaciones de pareja, que pudiéramos contemplarnos, que uno pudiera contemplar realmente un hijo, que uno pudiera contemplar realmente al otro. Es muy bello. A veces contemplar es sanar. Uno, por ejemplo, está reaccionando emocionalmente con los seres que a uno lo rodean y yo digo que es por falta de contemplación que uno reacciona. Si uno pudiera contemplar profundamente, podría llegar a entender que de pronto un hijo que está con rabia no es que quiera pelear con uno, sino que tiene un proceso dentro de él que no ha logrado tramitar. Pero para yo no identificarme egoicamente con eso, tendría que tener mucha contemplación, poder ver lo que le está pasando a él, o sea, qué hay ahí. O cuando yo mismo estoy experimentando una sensación, como te nombraba, de mucha complejidad, pues uno tiene que decir es que ¿qué me está tratando de decir esto? O sea, voy a contemplarme. A veces toca contemplar, como hemos visto hoy, hasta la propia oscuridad. Tengo tantas sensaciones, tengo angustia, quiero contemplar la angustia. No tengo que rechazar contemplar eso. Voy a contemplarlo hasta llegar al centro que hay detrás de eso. Y de pronto detrás de eso resulta que se libera algo y que se descubre de pronto algo que tiene que ser transitado de una manera transformativa para poder uno ya pasar a otra cosa. Entonces la contemplación es una herramienta extremadamente bella y que se desarrolla mucho a través también de las herramientas simbólicas, ¿no?
y obviamente de hacerlo, ¿no? De practicarlo. Wanda, pensaba cerrar con eso, pero entre más hablas, más preguntas me surgen, pero entonces no me las voy a tragar. Hablaste de la contemplación como una herramienta. ¿Qué herramientas has descubierto tú a través del camino y a través también de los mismos ejercicios creativos que tú has hecho que pueden servir, pues que nos pueden servir a las personas para poder finalmente conectarnos un poquitico con nosotros mismos y con lo que hay en nuestro entorno? O sea, ¿qué herramientas, si fuésemos a hablar así como de un consejo directo, que crees que nos pueden servir para empezar a conectarnos un poquitico más, para empezar a profundizar un poquitico más? Yo digo que hay muchas herramientas que están dadas para nosotros, pero que ojalá las viviéramos realmente como herramientas. Porque a veces no las vivimos como herramientas, sino como respuestas. Sino sí. como respuestas. Sí, sí. Por ejemplo, lo religioso. Okay. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay caminos espirituales o religiosos que yo digo que podrían ser herramientas muy hermosas para un ser humano, pero vividas de verdad como herramientas, no como el objetivo. Una vez piensa que el objetivo es eso, ese camino que yo estoy transitando. Por ejemplo, la astrología es mi camino. No, la astrología es una herramienta para yo desarrollarme y poder llegar a conectarme con mi ser y el ser de todos. ¿Sí? Es una herramienta muy hermosa. Si se usa en su propio, en un sentido realmente como el que estamos hablando hoy. Porque todas las herramientas también pueden ser algo que nos oscurece y nos vela y nos lleva por lugares tristes, ¿no? Entonces hay que ver primero qué es una herramienta y cuál es el sentido de una herramienta y cuál es el objetivo de ella para llegar a un fin. Lo otro es las herramientas que resuenan con nuestro corazón, herramientas que nos dan alegría. Yo siento que el conocimiento que abre nuestra mente y nuestro corazón siempre tiene que ser algo que nos conecta sincera y auténticamente con una alegría interior, algo que el corazón de uno como que resuena y dice, wow, a través de esto yo estoy encontrando. Pero también tener discernimiento de entender cuando uno está tratando de sublimar un vacío emocional a través de una pertenencia a algo, y discernir realmente es cuando realmente estoy viviendo una herramienta de crecimiento que tiene una fórmula secreta. Yo digo que hay una cosa que ayuda a uno a determinar, y es que una herramienta real que te ayuda a ti a crecer es una herramienta que te ayuda a ti a conectar con toda la vida, a amar incondicionalmente la existencia y no generar exclusión ni separación bajo ningún marco ni ningún sentido ideológico, ni de razones ni justificaciones, para no sentir la unidad de la vida que somos como humanidad, como naturaleza, como existencia. Siento que si uno tiene como ese foco de decir, venga, lo que yo hago no me separa de nadie y no me separa interiormente y no me genera exclusiones, creo que la herramienta la puedo usar bien y me puede servir para realmente llegar a revelar como la belleza de la vida. Wanda, muchísimas gracias por el tiempo, por las palabras, por el permitir también como generar esa profundidad y esas reflexiones. Te agradezco muchísimo, en verdad agradezco mucho el espacio. Muchas gracias a ti también por la invitación, por las preguntas tan asertivas y tan sentidas, tan reales, tan auténticas que surgen a partir de nuestro encuentro. Gracias por permitirme estar aquí y bueno, que este espacio siga creciendo y floreciendo con toda la fuerza para poder generar mucha inspiración en los seres que contemplan este espacio. Muchísimas gracias. Bueno. En órbita.